¿Quieres hacer una importación pero no sabes cómo? ¿No sabes cuál es el proceso y qué documentos necesitas? Pues no te preocupes, porque en este vídeo te traigo a un experto para que nos especifique y nos explique claramente todos los pasos que debemos de seguir y todos los documentos que necesitamos para hacer una importación sin ningún problema. Así que sin nada más, comenzamos. Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores y Emprendedoras. En el vídeo de hoy os traigo a Ansi, un experto en importación de Importalia. Bienvenido, Ansi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Genial. Bueno, pues hoy nos traes un regalito, un diagrama, si no me equivoco, que nos vas a explicar el paso a paso de cómo tenemos que hacer una importación de 0 a 100 y también vamos a ver los documentos y todo lo que necesitamos, ¿verdad, Ansi? Sí, al final, cuando damos el salto a trabajar de una forma un poco más seria a través de un transitario y demás, pues oye, vamos a necesitar un conjunto de documentos que gestionar desde el principio hasta el final y claro, como la mayoría no lo conoce porque está trabajando en DDP o lo que sea y le puede pillar de nuevas, pues quiero haceros esa estructura de en qué consisten esos documentos, cómo se llaman, cómo se elaboran y qué sentido tienen. Vale, perfecto. Pues si te parece, comparte pantalla, Ansi. Venga, genial. Y no obstante, el diagrama este lo vamos a poder poner abajo en un link para que se lo descargue la gente, ¿verdad? Correcto, eso lo añadiremos en la descripción para que luego podáis acceder a esos documentos y alguno más que he preparado que van acompañados a esto y con sus respectivos tutoriales. Entonces, en ese link, después de este vídeo, el que quiera tenerlo en propiedad y quizás aprender un poco más, pues va a tener la oportunidad de poder descargarse. Ya lo vemos, Ansi. Perfecto. Entonces, lo que he hecho es preparar los 7 pasos del flujo documental explicados un poco para que veamos cuál sería el paso a paso una vez que pues nos ponemos a trabajar en serio. Y la cuestión es que aquí os he puesto que he marcado en amarillo los documentos que tenemos que gestionar nosotros de alguna manera y luego en verde los que nos van a aportar terceras partes, ya bien sea el proveedor, el agente logístico, el agente aduanero o otras partes, ¿no? Entonces, como veis, la inmensa mayoría son documentos que están marcados en amarillo porque es mi responsabilidad saber qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Y todo proyecto empieza, en primer lugar, por la generación de una orden de compra formal. Y esto no es que sea estrictamente obligatorio ni necesario, pero sí es de buenas prácticas y me va a facilitar enormemente la labor que voy a tener y la comunicación con mis proveedores y demás. Y en alguna ocasión he visto cómo la autoridad aduanera ha exigido este documento. Es decir, no le ha valido solamente con la proforma del proveedor, sino decir, oye, mándame la orden formal de compra de tu empresa de cara a ese proveedor. Porque en este documento van a tener que ir una serie de informaciones que lo que van a hacer es detallar el pedido. En esa orden de compra lo que yo tengo que especificar es que, oye, yo quiero X cantidad de X producto que tiene este modelo y que tiene este precio que ya previamente he pactado con el proveedor. Y sobre todo lo que es importante es que vamos a empezar a hacer como un pequeño contrato, igual que si aquí trabajáramos en Trade Assurance. Es decir, claro, como estamos fuera de la plataforma quizás en este momento, necesitamos establecer al margen de que tengamos un contrato con el proveedor de funcionamiento general donde se establecen precios, condiciones y tal y ciertas cosas, individualmente pueden cambiar esas condiciones por las fechas en las que se pide, porque a lo mejor yo he pactado que la producción tarda 15 días, pero si estamos en Navidades a lo mejor el proveedor me dice, oye, pues te lo tengo que preparar y no me da tiempo a hacerlo antes de 25 días. Pues esto pues, se debe de plasmar en ese documento para que de alguna manera se quede patente de que yo he aceptado eso o estoy de acuerdo con eso. Entonces, también se pactan ahí condiciones documentales y se le dice, oye, me tiene que aportar usted la factura comercial, el packing list, no sé qué, no sé cuánto, y si hay alguna condición especial en este pedido con respecto al funcionamiento normal que tengo con el proveedor en términos de precio, de detalle de producto o de, oye, en este pedido me tienes que incluir no sé cuántas unidades de regalo o me tienes que hacer este precio especial porque te voy a pedir más cantidad o lo que sea. Y cualquier condición particular que esté fuera o aunque esté dentro de un contrato, que quede como muy patente de que, oye, esto va a hacerse de esta manera. Esto obviamente pues tiene que tener un número de registro y una fecha y una firma y lo tengo que firmar yo como responsable y el proveedor me lo debería de devolver firmar. Que esto es una formalidad de buenas prácticas, no es estrictamente obligatorio, pero es de muy buenas prácticas y cambia radicalmente mi forma de funcionar con el proveedor. Si no, sobre todo, si no es un proveedor serio, pues no me va a aceptar este tipo de cosas, no lo va a entender y esto me tiene que, de alguna manera, hacer pensar si tengo que, a lo mejor, mañana pivotar de proveedor. Pero bueno, al final, con todo esto, el proveedor lo que me genera es una proforma.
¿vale? Me genera una proforma invoice que tengo que documentar y tengo que registrar en mi expediente de importación, donde, pues bueno, se cumplen esos datos que se mencionan arriba y donde el proveedor me incluye sus datos bancarios que tengo que, obviamente, comprobar que coinciden con la empresa, que no son una cuenta personal y cosas de estas que luego puede ser un indicativo de fraude. Y yo lo que hago es aceptar eso y registrar esos datos en mi ficha de proveedor y luego le hago siguientemente el pago. Y el pago hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque la aduana en un momento dado te puede pedir, oye, justifíqueme usted que la mercancía que entra con una declaración de $3.000, pues que realmente tú hayas pagado eso. Entonces, ese justificante y esa gestión de ese pago yo tengo que registrarlo en el documento o en el expediente de importación de esa operación, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Porque luego lo pueden pedir. Un pequeño inciso, en el pago, por ejemplo, si hacemos el 30-70, es decir, un 30% para que empiecen a producir y luego un 70% al final para cuando ya esté finalizado y esté todo bien y, por ejemplo, igual hayamos mandado una inspección. En el proforma, incluso en el PO, también ahí especificaríamos, Claro. El método de pago sería un 30-70, por ejemplo, o un 50-50, claro, lo que hayamos conseguido con ellos, ¿no? Por eso, tanto en la proforma como en la ESA, hay que detallar esas condiciones que hemos pactado previamente para que quede muy patente en todos los documentos de que, oye, se ha pactado esa metodología de pago, que luego tengo esos justificantes y por eso es importante hacer ese registro de esos justificantes, porque, claro, si yo pago hoy un 30% y dentro de un mes y medio pago el 70% restante, porque puede pasar mucho tiempo a veces en la producción. Sí. Claro, para no perder yo el control y no perder yo ese hilo de conversaciones con ese proveedor, obviamente tengo que hacer un registro de todo. Ese es el sentido que tiene, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todo eso, ya el proveedor envía o bien recibe nuestro transitario que recoge la mercancía o bien lo envía a través de un courier o lo que ya hayamos pactado en las condiciones del envío, pues bueno, pues se gestiona esa recogida y en ese momento lo que tiene que hacer el proveedor es emitirme una comercial invoice y una packing deal. Aquí es importante lo que marco, que es responsabilidad del proveedor, pero que yo tengo que supervisar, es que el detalle de la mercancía, cantidad, descripción, modelo, seriales, unidades, código arancelario, todo esto, digamos, se coincide con lo que yo estoy pidiendo. Es decir, aquí me quiero detener un poquito porque esto es una práctica muy habitual, ¿vale? Imaginemos, vamos a poner un ejemplo muy fácil que todo el mundo va a entender. Yo pido coches, ¿vale? Yo soy el distribuidor de Audi en España y tengo un proveedor en Alibaba que me vende ese Audi. Aquí es muy evidente. ¿Qué pasa? Que yo pido un Audi modelo A3 matrícula X y el proveedor te va a poner en la comercial invoice que tú compras coches. Sí. ¿Está bien? ¿Es correcto? Sí, pero no es correcto de cara a la aduana. La aduana lo que quiere ver es que tú te traes un coche, marca Audi A3, o sea, marca Audi, modelo A3, matrícula X. Todo eso tiene que ir desglosado, digamos, en la factura. Hasta el punto de que si X unidades van en una caja y X unidades de otro modelo, de otro producto van en otra caja y tal, tiene que ir como relacionado, decir, oye, la caja número 1 de 23 lleva esto, la caja 2 de 23 lleva esto otro, para que luego tengan facilidad a la hora de revisarlo. Si no, esto puede ocasionar retrasos en la aduana, puede ocasionar serios problemas a la hora de, si te piden un certificado, si te piden un no sé qué, poder identificar y casar esa descripción de mercancía con ese producto que viene. ¿Me seguís? ¿Se entiende esto? Aquí, Ansi, muy buen punto ese. Luego también aquí se preguntará a gente qué es esto del CI, que ya has puesto que es Commercial Invoice. Para los que no sepan, Invoice es factura. Y hay mucha gente que quizás se lía entre el Commercial Invoice y el anterior, el Proforma Invoice. ¿Qué diferencia hay entre estas dos, Ansi? Básicamente, si el proveedor lo hace bien, hay muy poca diferencia. Lo único que cambia es esa nomenclatura del documento, porque una proforma es una factura proforma, no tiene validez legal en el sentido más allá de que es como una confirmación de una orden de producción y una comercial invoice ya es una factura, es la diferencia entre lo que conocemos en España, albarán y factura. Correcto. Eso, al final es lo mismo, pero internacionalmente. Pero una ya pues, es cuando realmente ya se ha hecho. Una es como la intención de y otra ya es cuando ya está finalizado, ya está hecho. Importante diferencia. Por ejemplo, en la Proforma Invoice no tiene por qué aparecer el Tax ID del proveedor y en la Commercial Invoice sí. Ok, vale. Los datos... El número, el CIF, claro, el CIF, lo que vendríamos a conocer como el CIF, pues en la Proforma Invoice no tiene por qué aparecer, pero en la Commercial Invoice sí tiene que aparecer. Espero que este vídeo te esté siendo de utilidad, pero si tienes más dudas y quieres conocer a otros emprendedores en tu misma situación, te animo a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord para que tú puedas postear tus dudas y otros emprendedores
te puedan responder a ellas y también tú puedas ayudar a otros emprendedores. Entre todos nos conozcamos y nos ayudemos. Vale, ¿De acuerdo? perfecto. ¿Y el packing list, esto qué sería, Ansi? Vale, el packing list, esto es el documento de la lista de embalaje, es decir, es lo mismo que el commercial invoice, pero no tienen por qué aparecer precios, pero sí tienen que aparecer cubicajes y medidas. Es decir, ese documento viene a ser lo mismo que la factura, lo detalla cantidades, modelos, unidades y tal, pero te dice, oye, se embalan en no sé cuántas cajas que tienen estas medidas, tienen este peso neto y este peso bruto. Y con todo eso se hace ahí, digamos, el desglose para que luego se coteje con la lista de embarque o el que viene después, que será W o el BL, que coincidan esos pesos y esos volúmenes para que luego te coticen bien el transporte. Entonces, el packing list es la declaración del fabricante, decir, oye, yo he empaquetado esto en este número de cajas con estas medidas y con estos pesos, básicamente. Perfecto. Básicamente decir cuántas cajas hay, cuánto pesa, qué medidas tienen y qué hay en cada caja y cómo está distribuido, básicamente, ¿no? Sí, y cuántos bultos son. Toda esa información es necesaria para que el transitario luego haga las declaraciones bien y cotice bien el transporte, etcétera, etcétera. Luego, obviamente, todo esto ya empieza a formar parte del control de trazabilidad documental, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que yo tengo que custodiar y guardar de cara a que, ¿sabes qué pasa? Que aquí es importante, ¿por qué tengo que pedirle yo estos documentos cuando sé que se ha recogido el pedido? ¿Por qué? Porque muchas veces el proveedor saca esa mercancía que tú has pagado 3.000 por un valor de 500, pero tú en la aduana, cuando lo presentas, tienes copia del valor real que tú has pagado y de la descripción correcta de las mercancías, que es lo que luego presentas al transitario a despacho o se lo mandas a DHL o quien sea para llevar ese control, que esto es lo que no haces y no te enteras si haces un DDP, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, es importante no saltarse este paso y siempre cotejar que se hayan cumplido los detalles de los documentos anteriores al dedillo y que sean iguales en cantidades, formas, nomenclaturas y descripción monetaria, o sea, de valor, para que luego coincida con lo que se va a presentar finalmente en la aduana, que estos son los documentos oficiales que hay que presentar. Y aquí esta es la parte que suele provocar más desconcierto, porque a lo mejor te mandan tal y tú tienes que decir, no, a mí declárame el valor correcto y tengo que a lo mejor yo rectificar. Por eso pongo que esta parte es responsabilidad mía, porque si el proveedor se equivoca o está acostumbrado con otros clientes a hacerlo de una forma, llamémosle semifraudulenta o haciendo la trampa o qué tal, tengo que ser yo quien en última instancia revise todo eso. Y luego le tengo que exigir que me dé copia, que esto me lo da el transitario, me lo da el proveedor según el caso, porque ellos reciben copia del documento de carga, ¿no? Digamos, del tracking number, del número de seguimiento, que la W es para aéreo y el Bill of Lading, el BL es para marítimo. Son simplemente los documentos que acreditan que esto ha salido y está con este número de seguimiento en tránsito, ¿vale? Que es en última instancia se adjunta. Sí. Ansi, un pequeño detalle en el comprobar trazabilidad de documentos y datos, lo que has comentado, que aquí igual hay gente que no sabe que no se hace solo un despacho de aduanas en destino, por ejemplo, en España, sino que también se hace en origen, que se lo hace el chino, y de ahí es donde puede venir esa incongruencia de que el chino ha dicho que son $500, ¿no? Y realmente son 1.000 y nosotros tenemos que justificar que son 1.000 con los documentos que hemos dicho, el commercial invoice, el packing list y demás, para que aquí en España se declare perfectamente y bueno, pues es lo que a veces el chino, porque a ellos les interesa también desde origen, pues declaran menos de lo que puede ser y por eso nosotros tenemos que tener todo, claro, ¿verdad? La historia es que si el proveedor hace trampas en origen, a ti te da igual, no te salpica. Lo que es tu responsabilidad es luego tú aportar los documentos correctos en destino y cuando te lo vayan a despachar. Entonces, esto con el cambio del CAU probablemente deje de pasar, porque ya les van a empezar internacionalmente, van a estar todas las aduanas conectadas y se va a intentar, digamos, controlar esto. Pero esto todavía va a tardar un tiempecito en ser efectivo. Pero bueno, mientras que tú hagas en tu lado las cosas bien, el proveedor que haga lo que quiera en origen, y si prefiere ahorrarse cierta cantidad de impuestos a la hora de sacar mercancías porque no tienen tanto control allí, es su problema, pero tú asegúrate de que lo haces todo correcto cuando te llega a ti la mercancía a destino. Vale, perfecto. Entonces, ahora ya tendríamos el AWB o el BL, que sería Bill of Lading, que es básicamente el documento que justifica que ya ha salido de origen. Correcto. ¿Y cuál sería el siguiente paso?
Entonces, obviamente, aquí hay un tránsito que es dependiendo si es una WD, que es un aéreo, pues tardará 5 o 7 días. Si es un BL, pues puede tardar 35, 40, 45 días, porque viene por marítimo. Y luego ya llega, digamos, a destino, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que me va a pedir el agente es que yo le haga una declaración responsable. Entonces, una declaración viene siendo, tiene muchos nombres, tiene un documento no farming, tiene carta de uso y destino, declaración a la aduana, tiene muchos nombres, pero al final es que tú aportes esa commercial invoice, ese packing list y hagas una declaración vinculándolo a ese número de conocimiento que te lo dice el AWB o el BL o el número de tracking que te proporciona DHL, FedEx o quien sea, y en base a eso tú digas, oye, yo, empresa SL, declaro que viene la mercancía tal desde China y se va a usar aquí o allá y tal. Y luego también ahora mismo nos están pidiendo, por ejemplo, que declaremos también la cantidad de kilos de plásticos no reutilizables para que nos apliquen el impuesto sobre eso, y todo esto va a ir en esta carta de uso y destino donde nosotros al final le hacemos a la aduana pues una declaración de que nos hacemos responsables de la mercancía para que nos permitan nacionalizar. Y aquí, por ejemplo, que en esta también suelen pedir fotos y todas estas cosas, aquí también, por ejemplo, ANSI, aunque normalmente, por ejemplo, con una muestra, si es que queremos sacar un certificado o algo de una muestra y la queremos analizar o lo que sea, que normalmente se suele hacer en origen, pero hay veces que igual alguien lo quiere hacer en destino, ¿no? Que se la quiere traer a España y la quiere llevar a un laboratorio o algo de España. En este caso, en esta declaración es donde diríamos, oye, esto es una muestra y lo que queremos es llevarla a tal del laboratorio para que la puedan analizar y que se pueda ver si es apta o no para ponerla al mercado, ¿no? Por ejemplo, eso se pondría en este sitio, ¿no? Efectivamente, es decir, aquí lo que haces, la declaración responsable es eso, es decir, yo te digo a ti que eres la aduana dónde voy a destinar, a qué uso voy a destinar este producto. Va a ser para uso personal, va a ser para uso interno de la empresa, va a ser para hacer gestiones regulatorias, va a ser para comercialización. Ahí es donde tengo que decir todo esto, y si no tengo documentos y tal que me pueden pedir, pues bueno, pues ahí es donde tengo esa vía de que no me apliquen ciertas inspecciones o ciertas cosas, porque el uso y destino no va a ser para el usuario final o el consumidor. ¿Vale? Aquí no lo he puesto en esto porque no está estrictamente relacionado con la documentación de bio como tal, pero en esta parte es donde también entraría el que me pudieran pedir pues, declaraciones de conformidad, ensayos, certificados del producto. Que no he querido mezclar la parte regulatoria con lo que es la parte del flujo documental del pedido como tal, pero obviamente, pues bueno, antes de hacer todo esto, pues es decir, claro, cuando yo ya vengo aquí, marca, modelo, tal, no sé qué, no sé cuánto, esto va relacionado y tiene que casar con el certificado que tenga o no tenga ese producto y demás, y es el sentido que tiene, ¿no? Para que luego todo case. Si aquí en esta fase, cuando ya está en la aduana, me piden esa prueba de conformidad, pues que lo pueda casar y lo puedan los inspectores casar con la carga que viene y que esté todo como en una coherencia magnífica, ¿no? Por cierto, si tienes dudas o problemas sobre Amazon que no consigues resolver o quieres un acompañamiento personalizado durante tu camino de Amazon, que sepas que doy tutorías privadas, y si tú ya tienes una cuenta y lo que estás buscando es un gestor de cuentas, que sepas que nosotros somos un equipo, somos una agencia de Amazon FBA y gestionamos cuentas. Por lo tanto, si estás interesado, te dejo aquí el link a nuestra página web para que nos contactes. Perfecto. Y luego ya, en última instancia, pues obviamente si está todo correcto y es un circuito verde y no es tal, pues no van a emitir el levante, o sea, y eso va a provocar que se genere el DUA, que es el documento único administrativo que voy a tener que almacenar, porque es como el documento de prueba de que yo he pagado mis impuestos y que tengo todo como tengo que tener, y es como que lo que me permite también luego deducirme esa carga fiscal como gasto en mi empresa. Y obviamente, luego he puesto aquí que cuando esto llega a mi almacén, pues hay un albarán de transporte interno, que es que también una cosa que tengo que, digamos, documentar para poder cerrar el expediente una vez que la carga llega a mis almacenes o donde yo designe, y con eso ya pues cierro el expediente y tengo todo ese registro documental de ese pedido, todo cuadra y todo es maravilloso y sin problemas. Vale. Entonces, muy esquematizado, la verdad. Yo creo que habremos resuelto varias dudas y lo dicho, ¿vale? ANSI ha colgado esto en el link que dejamos abajo para que os lo podáis descargar, lo podáis almacenar y así lo podéis estudiar, y además has añadido también explicaciones, algún vídeo y alguna cosita, ¿verdad? Sí, hay un tutorial de este documento y aparte también hay pues, un flujograma de cómo funciono yo en mi empresa y en diferentes colores, las diferentes fases de las cosas que pasan, desde el principio hasta el fin lo vais a tener en ese descargable. Vale, pues
Pues muchísimas gracias, Ansi. Dejaremos también tus datos de contacto abajo por si alguien tiene alguna duda o alguna cosa de importación o certificados. Pues Ansi seguro que os puede echar una mano. Y nada, Sí. esperamos verte dentro de poco, Ansi. Genial, seguro que sí. Un abrazo. Bueno, adiós. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.